Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ya empiezan a conectarse. Qué gusto saludarlos. Bueno, tenemos poco a poco, vamos a esperar a que empiecen a conectarse. Estamos a unos minutos de poder platicar con el doctor Mario Sabán nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre educación, el sistema educativo. Vamos a dar una mirada a la luz de la cábala. ¿Quién está por aquí? Antón. ¿Cómo estás, Antón? Vamos a esperar a que se conecte el profesor Mario. Hola desde Tenerife. Qué gusto. Un saludo a Tenerife, Antón. Hola Dani, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Estamos a unos minutos de que pueda enlazarse en este en vivo el profesor Mario Javier Sabán. Mientras yo lo saludo. Qué lindo de ser por allá en Tenerife. Nunca he estado. Cuéntame, Antón, ¿qué tal es? ¿De dónde nos escribes, Dani? ¿Cómo estamos? Enrique Pavel, no, bueno, es que no sé luego los nombres. Enrique, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos, que empiecen a conectarse. En unos minutos más nos acompaña el profesor Mario Javier Sabán. Y bueno, vamos a estar platicando sobre el sistema educativo, pero vamos a darle una mirada completamente nueva. Vamos a darle una mirada, una nueva luz, una luz desde la cábala, desde la mística. Y yo creo que hoy más que nunca lo necesitamos. Ya está uniéndose el profesor Mario Sabán. Dice, se unió. ¿Qué tal, Mario? No sé, nada más es enviarme la solicitud. Hola, Mario. Envíame nada más la solicitud de integrarte a este en vivo para que te acepte y ya comenzamos a conversar. Mario Sabán te envió una solicitud. Listo, ver solicitud. Transmitir en vivo con Mario. Ya le di. Ahí Hola, estamos. hola, ¡Qué gusto! ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Un placer. Qué gusto saludarte, de verdad que siempre saludarte me llena de gozo el alma. ¿Qué traerás? ¿Qué luz traes? Gracias, gracias. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando, que se nos está uniendo. Y bueno, un placer, como siempre, poder, bueno, indagar sobre todos estos temas de actualidad. Así es, mi querido Mario, pues qué gusto de verdad. Estoy feliz de que arranquemos en esta conversación. Les estaba, bueno, antes, ya mucha gente obviamente conoce a Mario Javier Sabán. Ya hoy por hoy, para todos los de Cábala, pues el profesor Mario es un referente y cuando se trata de temas de Cábala. Entonces vamos a presentarlo brevemente. El profesor es fundador de la Escuela de Psicología y Cábala. Es escritor de más de 18 libros, 6 de los cuales los ha dedicado a la investigación sobre la Cábala. Las últimas de sus publicaciones, por ejemplo, Los secretos de Dios, Las estrategias del Satán, un libro que aborda el mal a la luz de la Cábala, reflexiones muy interesantes. Y sobre todo, bueno, un ser humano al final del día, más allá de los doctorados, la academia que él preside en temas de cábala y demás, yo creo que principalmente lo que distingue a Mario pues es su humanidad, lo generoso que es con sus conocimientos y esto es lo que nos permite poder tener estos acercamientos y estos encuentros contigo, mi querido Mario. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Marta, la verdad que un placer y gracias por tus palabras. Y la verdad que bueno, yo muchas veces digo, hace lo que puede, no lo que quiere. Siempre un poco el alma quiere más, pero también tenemos que curar, ¿no? Tenemos limitaciones y creo que también hay que respetar las limitaciones. Llegamos hasta donde podemos, tenemos que ser merecedores de lo que podemos aprender y enseñar. Al final también es un camino bidireccional, ¿no? Lo que uno enseña también siempre vuelve.
Entonces esto es muy bonito. El trabajo de la luz, el trabajo espiritual, a mi modo de ver, es muy bonito por esto, porque uno crece acompañado de muchos seres de luz, muchas almas que también quieren crecer y en definitiva, por eso estamos en esta realidad, para poder crecer y traer luz a este plano de la materia. Así es, y el día de hoy, pues vamos a intentar bajar un poco de esta luz. Vamos a hablar del tema de la educación y la cábala. Vamos, como bien dices tú, a llevar luz al sistema educativo. Mira, Mario, finalmente estamos, no sé si terminando, pero sí estamos en una curva de salida con la pandemia. Después de más de año y medio donde el sistema educativo tuvo que rápidamente migrar a un sistema online, de pronto se acabaron las clases presenciales, todos los alumnos, todos los maestros a sus casas. Y bueno, nos hemos encontrado pues con muchas dificultades y con muchos retos, por lo menos en América Latina. Se reveló las deficiencias que tenemos en el sistema educativo, que siempre han estado ahí, pero la pandemia reveló muchas de estas deficiencias, cuestiones tecnológicas, muchas familias que no tenían acceso a la tecnología para poder acceder a las clases online. Vamos, un universo de retos a los que se enfrentó el sistema educativo. ¿Y qué está pasando ahora? Que por lo menos aquí en México ya estamos a punto de entrar a este sistema híbrido online presencial. Pero ¿qué sucede? Más allá de las cuestiones técnicas o académicas, yo creo que hoy nos estamos enfrentando a un reto de carácter humano, espiritual, donde al regresar a clases, ¿quiénes son los que regresan a clases? ¿Qué tipo de seres humanos, qué tipo de maestros, ¿sí? Son los que ahora regresarán a clases? ¿Y cómo tenemos que empezar a mirar el sistema educativo a partir de este cambio? Entonces, a partir de esta reflexión, yo te hago la primera pregunta. Dentro de lo que es la cábala, el árbol de la vida, pues nos da la Biná y la Jokmá. Durante años, el sistema educativo ha privilegiado la Biná, ha privilegiado la razón, el pensamiento dual, el pensamiento lineal, y ha dejado completamente fuera a Jokmá. Parece que en el sistema educativo tradicional hablar de mística, hablar de mente no dual, de presencia, de silencio, pues esto no existe, ¿no? ¿Qué reflexión pudieras tú tener al respecto de esto, Mario? Mira, en principio, cuando hablamos de educación es muy amplio el tema. Yo siempre me dediqué a la educación para adultos. En todas mis clases de Cábala siempre hubo muchísimas personas que ya habían terminado la universidad o que eventualmente no habían cursado la universidad. Siempre estuve con gente mayores de 35 años, tomando en cuenta que en la Cábala se necesita la experiencia personal, ¿no? La experiencia de vida. Entonces uno necesita cierto recorrido. Pero claro, cuando uno analiza la educación global, uno se encuentra con muchísimas fases, con muchísimas edades, con muchísimas problemáticas muy diferentes. No es lo mismo un niño, un nene de 6 años que un adolescente de 12, 14. Creo que tenemos las crisis tradicionales de las diferentes edades más la problemática que presenta la pandemia. Desde el punto de vista de la cábala no hay problema, siempre hay oportunidades, ¿no? Es decir, no hay tampoco crisis en el sentido de un problema que se plantee insoluble. Hay que ver, hay que tener, como tú bien dices, una mirada desde Jojma que muchas veces no la tenemos. Creo que hay un cambio muy grande, hay un cambio de época. El cambio de época yo creo que sí lo ha impartido la pandemia, pero por la forma de la introspección, por la obligación de la introspección que hemos tenido que hacer. Creo que hemos llegado al mundo espiritual, no los que estábamos ya trabajando hace muchos años, sino la nueva generación o las nuevas generaciones que se han contactado en el campo espiritual por encontrar el recurso final de ese nivel de interiorización que había que tener en la pandemia. Es decir, la pandemia nos situó en una situación muy interesante donde había que realizar un trabajo de interiorización, donde por supuesto quizás los niños tampoco estaban acostumbrados a ese trabajo de interiorización. Y creo que en ese sentido, todos aquellos que se quejaban en su momento de que no había tiempo porque la velocidad de la sociedad no nos daba el tiempo necesario para hacer el trabajo de introspección, aparece el tiempo.
Y cuando aparece el tiempo es un desafío porque ya no hay más excusa para no realizar ese trabajo de introspección. Como tú bien dices, es verdad que el sistema educativo desde pequeños hasta la universidad tiene un sistema que yo no le llamaría de educación, sino de acumulación de conocimientos y sobre todo una problemática de materias que tienen que ver con el dominio de la naturaleza. El ser humano a través de la historia en su desarrollo intelectual, siempre ha querido dominar las fuerzas que lo amenazaban de la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que nosotros aprendemos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, son saber cómo vamos a construir un edificio, cómo vamos a construir un automóvil, cómo vamos a organizar económicamente la sociedad. Todo, como puedes ver, nuestras profesiones en general estaban todas hacia el exterior, hacia el dominio de la naturaleza. No tenemos profesiones hacia el interior. Quizás la que comienza a ser una profesión hacia el interior, indudablemente, es la psicología, en cierto modo. Pero la psicología, a mi modo de ver, y como muchos pensamos, se ha quedado a mitad de camino. Porque de alguna forma no ha llegado hasta el alma, ha llegado hasta los vericuetos de la mente, de manera muy interesante, ¿no? Y quizás los junguianos avanzaron más hacia el alma y no se quedaron tan atrapados en la cuestión mental, en la cuestión de la vida. Entonces, lo que ha sucedido, a esto hay que agregarle, a este problema que estamos planteando de disciplinas que realizan un dominio de la naturaleza exterior, un tipo de religión institucional anquilosada sobre un discurso que ya no tiene sentido. Es decir, las religiones tradicionales se fueron repitiendo en los últimos siglos y esas religiones no llegan al alma humana. Ya los símbolos que las religiones tradicionales nos traen ya de alguna manera también han quedado como perimidas. Entonces, lo que se ha producido en el siglo XXI es una vuelta, o yo diría la primera vez que llegan, porque existían místicos de diferentes religiones a lo largo de la historia, pero no todo un movimiento de personas como lo que está sucediendo en el siglo XXI. Es decir, hay una diferencia entre el siglo XIII, la época de Abraham Abulafia o en el misticismo cristiano Ramón Llull, que son místicos individuales, hoy están llegando masas hacia la mística. Es decir, llegan directamente muchísimos grupos humanos que quieren realmente una transformación de su percepción. Por lo tanto, cuando tú planteas, y me parece muy bien y estamos de acuerdo en este punto, que no hay una formación desde Jochma, una formación desde lo intuitivo, si se quiere, quizás los intentos de formación a lo intuitivo en algunos sistemas educativos se realizó a partir del arte o a partir de la danza y a partir de la música como métodos de llegar a ese conocimiento intuitivo, ¿no? La danza, la música, el arte, y en algunos colegios, en algunas escuelas bastante avanzadas, sí se propusieron estas disciplinas, pero queda claro que no a nivel global. Queda claro que en ciertos grupos de élite, eventualmente, o no de élite, a veces son proyectos educativos como los que a veces se presentaron en Cataluña, en Barcelona, en algunas zonas de Europa. No se ha producido esto a nivel global, a nivel general. Entonces, falta un estímulo en la Jojma, un estímulo serio, un estímulo de disciplinas de la interioridad. Porque el exterior, si se quiere, lo hemos conquistado. Si se quiere, entre comillas, lo hemos conquistado. Pero ese exterior es meramente instrumental. Es decir, el exterior son instrumentos al servicio del alma. No es un progreso indefinido, sino que tiene que ser un progreso al servicio del alma. Creo que tenemos una deuda pendiente en educación para realizar el trabajo espiritual, que dista mucho de un adoctrinamiento religioso. Yo creo que una escuela religiosa es un adoctrinamiento religioso. Estamos hablando de otra cosa, no de un adoctrinamiento religioso, sino de una dimensión del alma, una dimensión de la interioridad, una práctica del silencio, una práctica del respeto, si se quiere, también, que también en parte se ha perdido, un entrenamiento también en comprender que la espiritualidad es un trabajo de todos los días, de lo cotidiano, porque también se ha comprendido muy mal la espiritualidad como un sistema de fuga de la realidad.
Creo que tenemos que estar comprometidos en la materia para no estar al servicio de la materia, sino estar comprometidos en la materia para utilizarla como un instrumento al servicio del alma. Creo que esto es el siglo XXI. El siglo XXI va a cambiar toda la perspectiva. Entonces, ¿qué a mi modo de ver sucede en la pandemia? En la pandemia nos sitúan en una situación que con el tiempo hubiéramos llegado a esta situación de encierro. Con el tiempo hubiéramos llegado, pero se ha acelerado. El proceso se ha acelerado. Entonces, ¿qué es lo que se ha acelerado? Bueno, se ha acelerado de que nos hemos quedado con nuestras familias, o solos, o en pareja, y lo que sucede en lo cotidiano es que aparece la honestidad radical. Es decir, tú varias horas solo o varias horas con tu pareja o varias horas con la familia, indudablemente aparece la verdad que se puede tapar eventualmente con trabajo o eventualmente con lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que la espiritualidad propone en el terreno educativo lo que propone a nivel general es la honestidad. La honestidad para vivir felices. No es que hemos sido deshonestos hasta ahora, pero nos hemos evadido del trabajo interior en ese control de las disciplinas exteriores. Es decir, creo que ha habido una evasión de lo que nosotros teníamos que realizar como un trabajo de interioridad. No digo en todos, por supuesto siempre ha habido almas evolucionadas que han trabajado en su interioridad, pero hoy hay una cierta urgencia a nivel mundial, y se ve a nivel mundial, porque no es una cuestión de México, o una cuestión de Barcelona, o una cuestión de Argentina o de Chile. A nivel mundial hay un agotamiento del sistema material en términos de un fin en sí mismo. La materia no es un fin en sí misma, la materia está al servicio de nuestra elevación de conciencia. Y si no elevamos el nivel de conciencia, básicamente estaríamos repitiendo lo que en el texto de la Torá es la Torre de Babel. Es decir, es un crecimiento desordenado que no tiene ningún sentido. Es decir, en realidad es un crecimiento puramente material. Entonces, no hay una posición contraria al crecimiento material, no hay un estímulo a que no se progrese en la materia. Justamente ese progreso de la materia nos llevó a este punto. Es decir, ahora podemos pensar en el desarrollo del alma porque tenemos muchas cuestiones materiales resueltas. Entonces, si tú le preguntabas esto a una señora del siglo XVIII que para lavar la ropa tenía que estar 6 horas en el río, le era muy difícil. Por supuesto tenía su sabiduría, tenía su jochma, indudablemente, porque el alma tiene su jochma desde siempre en su estructura, pero no tenía el tiempo suficiente para realizar un trabajo de reflexión y de interiorización. Entonces, el avance y el progreso nos llevan a un punto muy ventajoso, pero el punto ventajoso es si lo sabemos aprovechar. Y creo que estamos intentando ver cómo aprovechar esos recursos, estamos intentando ver cómo aprovechamos de que las nuevas generaciones no sufran las divisiones que nosotros hemos sufrido a lo largo de la historia, que en definitiva terminan en guerras. Aquí, básicamente, tendría que existir una educación al servicio de la salud del alma, no de la salud mental. Yo creo que hay que poner aquí una diferencia. Tiene que haber una educación al servicio de la salud del alma. No se tiene que solo calificar a alguien que sea bueno en matemáticas, sino mirar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cómo se encuentra la familia en su interior, cómo se encuentra la persona en sus relaciones con sus padres, porque a veces tú puedes tener alumnos brillantes en las universidades con poca fuerza emocional, con grandes miedos emocionales o existenciales, o puedes tener alumnos brillantes, puedes tener un desarrollo de la Binah muy grande con una Tiferet muy débil, en el fondo con emociones muy lábiles, muy débiles, sin entrenamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es solamente estimular a la buena nota, a la buena calificación, por supuesto yo no desdeño esto, yo no lo aparto del sistema, creo que tiene que esto continuar, pero un 9, un 8, un 10, esto no implica que alguien pueda llegar a ser una persona consciente y evolucionada. Lamentablemente, muchos de los que rodeaban, por ejemplo, a Hitler eran doctores de varias universidades de Alemania. Por lo tanto, la inteligencia no tiene relación con el aumento del nivel de conciencia. Puedes tener grandes genocidas con doctorados o con licenciaturas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es al desarrollo del alma de la persona, más allá de los títulos que pueda alcanzar, más allá de las notas,
que pueda tener. Tenemos que lograr una evolución de la conciencia. Claro que esto es un cambio muy grande de todo el sistema educativo, ¿no? Algunas ideas de la Kabbalah llegaron al sistema educativo por vías indirectas. Poca gente los conoce, pero lo vamos a explicar porque creo que pueden ser interesantes, ¿no? Porque la Cábala influyó mucho sobre movimientos espirituales en el siglo XIX, sobre todo en el movimiento de la Teosofía Internacional de Blavatsky, pero también influyó sobre la antroposofía de Steiner, y la antroposofía de Steiner dio lugar a lo que se llaman las escuelas Waldorf, ¿no? Es decir, que algo de la Cábala llegó, como podríamos decir, al sistema educativo. Pero yo creo que todavía el sistema educativo tiene que tener una revisión general, tiene que haber una revisión, y tenemos que tratar de ver cuál es, tratar de percibir la dimensión espiritual de la persona, las 10 dimensiones, y si podemos hacer el trabajo anticipadamente, cuando esos niños, esos jóvenes están en la escuela, mucho mejor, porque vamos a tener mucho ganado, ¿no? A mí muchas veces se me pregunta, ¿por qué entra la droga? La droga entra por este problema, porque nosotros no le damos una dimensión espiritual al ser humano. Entonces, la gente no sabe por qué vive. Acá tenemos un gran problema. Si la mayoría de los millones de personas en el mundo no saben por qué viven, entonces estamos ante un desafío muy grande. Cada alma tiene que desarrollarse y saber por qué vive. Porque si no sabe por qué vive, las energías que tiene esa alma van a estar invertidas en desequilibrios y en conflictos. ¿Qué es una persona conflictiva? Una persona que tiene tiempo para dedicarse a un conflicto. Una persona conflictiva es una persona que está invirtiendo sus energías de manera incorrecta. Si todas las almas en el mundo supiéramos cuál es nuestro objetivo en el mundo, el plan de nuestra existencia, por qué hemos venido a este mundo, los conflictos desaparecerían de la noche a la mañana porque todos estaríamos completamente concentrados en nuestro proyecto. Entonces, imagínate si nosotros lo podemos hacer con los jóvenes esto, si lo podemos hacer anticipadamente. Tengo ahí una pregunta, por ejemplo, Sí. ahora que hablas esto precisamente de los jóvenes, trabajando con, en mi caso, con chavos de prepa y de universidades, siempre has mencionado efectivamente que el acceso a la cábala se a partir de los 40. Entonces, ¿cómo bajar toda esta mística en una primaria, secundaria, preparatoria? ¿Cómo podríamos bajar todo esto a una temprana edad? Mira, el tema de los 40 es un tema en realidad que nadie conoce muy bien cómo empezó esta tradición de la cábala de los 40, pero yo te diría algo, sospecho que es una tradición que proviene del siglo XVII y que no es una tradición muy antigua en decir que la cábala hay que estudiarla después de los 40, porque en realidad tiene que ver con que en la historia judía un movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi, en lo que en realidad los rabinos pusieron que había que estudiar después de los 40. Y como la gran mayoría de la gente moría a los 40, 45, casi nadie podía estudiar Kabbalah. Pero si tú analizas la biografía de los cabalistas, Abulafia empezó a estudiar Kabbalah entre los 18 y los 20 años. Luria murió a los 38 años y meditó durante 20, casi en el Nilo, así que tuvo que haber empezado a los 17, 18 a estudiar Kabbalah. El Gaón de Vilna empezó a los 12 a estudiar Kabbalah y Luzzatto murió a los 40 con más de 23 libros de Kabbalah. Esto nos lleva a la conclusión que no es real esto de que hay que comenzar después de los 40, porque los grandes cabalistas de la historia que murieron antes de los 40 desarrollaron un nivel de Kabbalah, ya te digo, Isaac Luria, el gran cabalista con 38 años, y tenía un desarrollo de la Kabbalah que tuvo que haber empezado a los 15, 16, 17. Esto nos lleva a entender de que es verdad que en la mayoría de la gente se necesita cierto tipo de experiencia, pero que no necesariamente no se puede bajar hacia abajo de los 40. 40 es un símbolo de transformación, es la letra hebrea Mem en el árbol. Es un sistema de transformación. Fíjate que los cabalistas dicen que el nivel de la Neshama se toma conciencia a los 20. Entonces aquí habría una contradicción. ¿Por qué motivo se dice que la cábala hay que empezar a estudiar luego de los 40? No solamente con la prueba de los cabalistas que hemos nombrado, sino que uno tiene conciencia de Neshama a los 20. Cuando alguien ve que un adolescente a los 16, 17, 18 se está drogando, es porque en realidad uno se da cuenta de que la Neshama ya está pasando el vacío existencial.
Y como la Neyamá ya está pasando el vacío existencial, ¿por qué no ayudar a una persona en comprender el sentido de su vida antes de que se alcoholice, se drogue y que se pierda en la edad juvenil o que se desequilibre eventualmente en la edad juvenil? Digamos, algo está pasando con la energía de los adolescentes o los jóvenes que está desequilibrada y que nosotros podríamos ayudar a equilibrarla. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a equilibrarla? Indudablemente bajando estos contenidos. Mira, en la Escuela de Cábala hemos propuesto un curso de adolescentes y Cábala con nuestra amiga Verónica Yankelevich. Estamos por proponer, esto es una sorpresa, de un curso de Cábala en la niñez. Es decir, estamos tratando de bajar la cábala a las edades más tempranas para que la espiritualidad nos ayude a que esas almas, en muchos casos antiguas, que han venido a este plano, se puedan desarrollar desde pequeños. Es decir, poder ayudar a un pequeño desde pequeño. ¿Por qué vamos a esperar a los 40, 50 a que tenga tantos golpes en la vida una persona si la podemos ayudar antes? Si existe la ayuda antes, no esperemos a los 40, 50, ¿no? Como mucha gente se acerca conmigo y me dice, profesor, no sé, tengo 70 años y recién descubrí la cábala, qué lástima que no la descubrí antes. ¿Qué pasa si esta metodología la podríamos ir explicando de a poco a pequeños de 8, de 10, con diversos cuentos, con diversas narraciones, con diversas reflexiones? Es decir, crear de alguna manera una metodología, una pedagogía que todavía no está creada. Por lo tanto, yo de alguna manera insisto y llamo a los que nos están oyendo para que pongan atención a este tipo de pedagogía. Tiene que existir una pedagogía que nos ayude a bajar estos contenidos espirituales a las almas que se están desarrollando. Creo que esto, nosotros todavía tenemos una deuda con la humanidad y muchos de los que luego van a tener, hubieran tenido conflictos, los hubiéramos atajado antes, hubiéramos atajado los conflictos antes, al desarrollar esta dimensión espiritual. Y a ver, yo tengo un tema, tengo como varios temas que me interesa mucho desarrollar, algunos conceptos. Meritocracia, vocación, libertad. Hay muchos discursos en las escuelas, preparatorias, universidades. Formemos líderes que transformen el futuro, agentes que cambien, ¿no? Agentes de cambio para la sociedad. Elige una carrera para ser alguien en la vida, imagínate nada más decirle eso a un joven, ¿no? Hay muchísimas frases, muchísimos discursos, pero aquí hay una pregunta muy interesante, te voy a hacer la siguiente. La Cábala habla mucho de un contrato de alma. Nosotros venimos a este mundo ya con un propósito, con un tikkun, una corrección. Entonces, de pronto el discurso de la meritocracia, de que tienes que esforzarte para entonces conseguir un empleo, para ser el número uno, porque tu éxito es directamente proporcional a tu esfuerzo, 1% inspiración, 99% transpiración, todo esto todavía se sigue diciendo muchísimo a los jóvenes. ¿Y dónde queda el contrato del alma? ¿Dónde queda ese tikkun? Hay muchos jóvenes que se angustian por futuros que quizás no les corresponden, Mario. ¿Cómo hacemos este match? Mira, yo creo que en principio hay que disociar claramente el éxito, llamémoslo material, exterior, intelectual, con el desarrollo interior del alma. Es decir, estamos hablando de dos situaciones y estoy de acuerdo contigo en que todavía ese discurso sigue siendo mayoritario. Y creo que podríamos, si se quiere, suavizar ese discurso, quizás no liquidarlo, porque algo bueno tiene, porque el desarrollo profesional no tendría que ser condenado. Yo creo que no es un blanco o un negro. La cábala lo que explica es que las dimensiones son simultáneas. Por lo tanto, que la persona quiera ser un gran profesional, no hay que condenarlo, sino que hay que unirlo a la dimensión espiritual. Es decir, en realidad no hay que elegir la dimensión espiritual por un profesional pobre. No, de ninguna manera. Nosotros podemos ganar en todas las dimensiones. No es una situación u otra. No es dual, no es el dualismo de poder elegir algo. Lo que sí es verdad que cuando se aumenta esta idea del éxito profesional, a veces la dimensión de lado y en este
situación. Pero no vamos a corregir ahora, como el monacato cristiano de Egipto, donde había miles y miles de monjes y todo el mundo era contemplativo y no hacía nada en la materia. Así que tampoco podemos pasar hacia el otro lado. Es decir, que por la dimensión espiritual no tenemos que abandonar el progreso en la materia, porque entonces caemos en un dualismo disfrazado inverso. Lo que hay que hacer es un crecimiento simultáneo en todos los aspectos. Con lo cual, la idea de que el profesional sea un gran profesional yo no la descartaría, pero no la tomaría como unidimensional. Es decir, la tomaría como una dimensión dentro de todas las dimensiones que se tienen que desarrollar. Acá el problema no es que una persona sea exitosa. Acá el problema es que sea exitosa pero no sepa cuál es su tikkun, como tú dices, cuál es su rectificación, cuál es el sentido de su alma. Aquí el problema no es alguien exitoso, porque alguien puede ser exitoso y conocer cuál es su tikkun, con lo cual ganó todas, es decir, tiene una buena actividad profesional y también está haciendo su tikkun. No es necesaria el no éxito profesional para hacer el tikkun. Al contrario, justamente lo que sucede es que cuando alguien hace el tikkun, está tan feliz en su rectificación interior que todo su desarrollo de la materia es la materialización del tikkun y puede llegar a ser un buen profesional, no por la exigencia motivacional de la sociedad, sino por una excitación interior a nivel del alma. Es decir, acá el problema no es el resultado del éxito profesional, acá el problema es desde dónde viene ese éxito. ¿Viene impuesto por el marco de los condicionamientos sociales o viene desde el tikkun del alma en su dimensión interior? Con lo cual nadie ataca el desarrollo profesional que tenga alguien. Lo que estamos diciendo es que ese desarrollo tiene que venir de la mano de una dimensión espiritual que en realidad pueda ayudar a hacer el tikkun en esa profesión. La profesión tendría que ser la materialización del tikkun de la persona, la materialización de la rectificación del alma de la persona. Ahora, si realmente viene desde la presión social, por eso hay una gran lucha desde el punto de vista de la Kabbalah entre el Ruach y la Neshama, porque el Ruach, sabemos en el universo de Yetzirah, que el Ruach es esos condicionamientos que tiene sobre todo la Binah del deber ser, de lo que yo tengo que cumplir con la sociedad. Por eso mucha gente llega a los 40, 45, 50 años y dice, cumplí con papá, cumplí con mamá, cumplí con mi esposa, cumplí, me voy a la India solo a rezar porque no quiero más del deber ser. Cuando estamos hablando del tikkun, es una persona que no es que ha cumplido con los condicionamientos sociales, es que ha cumplido con sí misma, ha cumplido con su alma. Tikkun, rectificar, es que la naturaleza de tu propia alma se materializa en la realidad. Entonces, no estamos hablando de que el dentista deje de tener éxito como dentista. Estamos hablando de que ese dentista ahí encuentra la excitación de su tikkun, es decir, de su vocación, diríamos, de su realización personal. Si nosotros tenemos personas que están eligiendo profesiones de acuerdo a una rentabilidad económica y no de acuerdo a su dimensión espiritual, este es el problema que tenemos. Este es el problema que tenemos porque estamos creando profesionales eficaces e infelices. Y nosotros lo que queremos es seres humanos felices porque están cumpliendo con la naturaleza de su alma. Pero esto no es contrario a la posibilidad de un éxito profesional. Mario, eso es muy importante porque créeme que trabajando con jóvenes me encuentro ante tantas dudas, ¿cómo te explico? Tanto sinsentido. Sobre todo he trabajado mucho la orientación vocacional y este es todo un tema. Tú mencionas ahora el tikkun, vocación. Pregunta entonces, vocación, verdadera vocación, no la impuesta por Yesod, no los condicionamientos, la que viene del alma. Entonces, vocación es igual a tikkun, es decir, en mi alma, lo que yo no lo que yo creo que vine a hacer, sino lo que yo vine a hacer, lo voy a descubrir a través de mi vocación. Ahí está mi tikkun. La vocación en realidad no es. Cualquier vocación puede ser la materialización del tikkun. La vocación muchas veces tiene que ver con la aptitud, no con el tikkun, y la rectificación se materializa en una vocación. Es decir, una persona que tiene que hacer un tikkun en Gesed, en la misericordia, lo puede hacer en cualquier vocación. A veces la vocación tiene que ver más con la aptitud. Pero esa vocación que tiene que ver con la aptitud son aptitudes que tienen que estar al servicio del tikkun. Por lo tanto, conocer la naturaleza de mi alma tiene que ser un dato clave a la hora que después la vocación
sea la materialización de mi tikkun. No hay una vocación directa en relación con mi tikkun, sino que cualquier vocación sirve para mi tikkun, porque la vocación tiene que ver más con la aptitud, no con el tikkun. Lo que sucede es si realmente no tengo dentro de esa vocación un reflejo de la rectificación, porque entonces ninguna vocación va a ser, ninguna aptitud, aunque yo la desarrolle, me va a hacer feliz. En definitiva, en los jóvenes, ¿qué sucede hoy? Sucede que pueden ir cambiando de trabajo, pero que nada los está motivando esencialmente para hacer la rectificación del alma. Porque se pueden quedar en la motivación de subir de escalafón dentro de la empresa o de subir de sueldo, pero va a llegar un momento que por más que te aumenten el sueldo o más que te aumenten, no va a ser tu ticú, no va a ser la rectificación de tu alma, y a los 50 años o a los 60, o vas a morir frustrado, o vas a hacer un cambio radical de tu vida buscando la rectificación de tu alma, porque va a llegar un momento que no hay precio al valor de descubrir lo que tu alma vino a hacer a este mundo. Es decir, hay un momento en la vida de una persona que por más que te paguen lo que te paguen, si ya no tiene relación con tu alma, ya no tiene sentido el precio, porque el valor del alma para descubrir su propia naturaleza en esencia, que es el tikkun, cuando tú te descubras realmente quién eres y por qué has venido a este mundo, eso no tiene ningún precio que lo pueda pagar nadie, por más que en una empresa te sigan subiendo el sueldo. Entonces, lo único que está haciendo esta persona, si no realiza su ticum dentro de esa empresa, porque es posible que el ticum de esta persona esté justamente ahí. Si el ticum de la persona está ahí, no decimos nada. El problema es si esa carrera es solamente económica y cree que va a ganar algo al final de sus días, porque la materia se va a quedar aquí. Por eso la reflexión es, y la reflexión que se debe hacer, por ejemplo, con la gente joven, es con el tema de la muerte. Porque, y de alguna forma el COVID nos ha traído la muerte como en su cercanía, porque de alguna manera todo lo que nosotros estamos construyendo aquí es un aprendizaje para el alma, lo demás vamos al cementerio. Es decir, y esto ya Yoshua de Nazaret lo dijo hace siglos, cuando le dijo al rico, tú junta dinero que mañana piden por tu alma. Por lo tanto, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va toda la tradición de la Cábala? Toda la tradición de la Cábala dice, señores, ¿usted quiere ser realmente feliz en este mundo? Bueno, muy bien. Usted tiene que saber por qué vino a este mundo. La pregunta es, la gran mayoría de la gente no sabe por qué vino a este mundo. Entonces, si tenemos herramientas para ayudar a las almas, para que descubran por qué han venido a este mundo, fíjate, un cabalista del siglo XVIII, que dice, no me acuerdo en este momento el nombre, que decía, la búsqueda de la sabiduría es superior a la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría es superior a la sabiduría. Abulafia decía, la búsqueda de Dios no me llevó a Dios, pero me llevó a saber quién soy. Es decir, en realidad, la clave es la búsqueda. Nosotros vinimos a crecer dentro de este plano. La gente no puede creer que el alma vino para un resultado específico, sino para un proceso de crecimiento. Esto también es otra trampa de la mente, en el sentido de creer que estamos en este plano buscando resultados, porque el sistema material en que vivimos es un sistema de permanentes resultados. No, estamos en un proceso de crecimiento constante y nuestro ticum está dentro de ese proceso de búsqueda. No está en el resultado final. El resultado final lo quiere la sociedad. El resultado final lo quiere la sociedad. Mi alma no quiere el resultado final. En realidad mi alma, cuando yo estoy escribiendo un libro, no quiere que el libro se termine nunca. Porque si se termina el libro, solamente ya se terminó mi deseo en continuar escribiendo y continuar pensando, en continuar desarrollando. La sociedad pide el libro, yo no quiero publicar el libro, porque yo, ¿por qué me quiero negar a publicar el libro? Porque la excitación del crecimiento que me da la escritura de ese libro es superior a que el libro salga. Por supuesto, esto no me pasó con el primer libro, que tenía 24 años. Yo quería que salga, porque escribir un libro es como un embarazo. Pero en el fondo, en realidad, el deseo de mantenerse en el plano del crecimiento constante es por el cual nosotros vinimos a este mundo, y ahí se forma el tikkun, ahí estamos rectificando. No hay una rectificación final del alma, hay una rectificación constante del alma. El tikkun es un proceso. Entonces, ¿qué le vendemos a las nuevas generaciones? A la nueva generación le vendemos que tienen que alcanzar objetivos, resultados. Eso no es tikkun. Tikkun es un proceso, no son resultados.
Me encantó esto que acabas de decir, Mario. Tikkun es un proceso, porque estoy recordando comentarios y recordando preguntas de alumnos. Se angustian de no saber a qué vinieron a este mundo. Alguien preguntaba, es que me angustia de no saber a qué vine, cuál es mi tikkun, cómo sé cuál es mi tikkun. ¿Cómo le dices a un chavo de segundo de prepa que entra a orientación vocacional de 16 años cuál es su tikkun? Sin embargo, me encanta, aquí acabas de dar tú esa respuesta, es que el tikkun no es algo es como un destino, es un proceso, es un camino, es vitalicio. Digamos que el tikkun del alma se va revelando conforme vamos avanzando, entonces no tienen que entrar en esa angustia los adolescentes en elección de carrera o de vocación para ¿cuál es mi tikkun? ¿Cuál es mi tikkun? Porque también Mira, hay gente mira, rebalada. Marta, te explico. La sociedad pide que tú te recibas a los 22, 23, 24 años y te felicitan por eso. Yo creo que a los jóvenes hay que felicitarlos de que no se licencien nunca, que estén 10 años estudiando en la universidad, porque están disfrutando la universidad. Yo no estoy ayudando a los vagos con lo que estoy diciendo, no estoy apoyando al ocio improductivo ni a los vagos, pero lo que digo es, yo recuerdo, yo me quería quedar en la universidad. ¿Por qué me quería licenciar? Yo no quería licenciarme porque en realidad yo estaba disfrutando tanto eso. Por lo tanto, el que se quiere licenciar para salir de la universidad rápido, es que no sé si está disfrutando el proceso de crecimiento, está buscando un resultado. Yo tampoco lo critico, porque la sociedad nos presiona para la búsqueda de resultados. Por lo tanto, con la sociedad estamos cumpliendo. El problema es si estamos cumpliendo con nosotros. Este es el kit de la cuestión. La cuestión es que la sociedad tiene que estar diseñada para estimularnos a cumplir con la misión de nuestras almas, no para ser entes productivos al servicio del sistema, sino que el sistema nos tiene que ayudar para que nosotros podamos extraer la naturaleza de nuestro ticún. Wow, me encantó eso, ¿eh? Me encantó. Finalmente, efectivamente, ahí, de aquí sacamos esta reflexión muy interesante. Realmente, los que trabajamos en la docencia y acompañamos a otros seres humanos es eso, acompañarlos a que se vaya revelando esa misión, ¿no? A través de este proceso. Y entonces ahí surge otro tema, mi querido Mario, que también se trabaja mucho, muchísimo en la escuela, el tema de la libertad, el tema famoso del libre albedrío, ¿no? Porque, entonces yo aquí surge una pregunta. ¿No será que el libre albedrío solo tiene dos caminos? Si existe, solo hay dos posibilidades las que nos presenta el libre albedrío. Una es, decido resistirme a lo que es, a la realidad, o bien decido alinearme al propósito de mi alma. Mira, el libre albedrío, antes de hablar del libre albedrío, hay que enmarcarlo en el contexto. Es decir, yo no soy libre de irme del universo, porque el universo tiene límites. Por lo tanto, si yo decido libremente salir del universo, estoy imposibilitado por sus propios límites. Si yo soy libre, por supuesto, de decidir que no existe la ley de la gravedad, pero cuando me levanto a la mañana la ley de la gravedad existe. Quiere decir que antes de hablar del libre albedrío, habría que hablar de los límites. Porque mientras más tenemos conciencia de los límites, mejor conocemos cómo funciona la ilusión del libre albedrío. No quiero entrar en los procesos, en las cuestiones del libre albedrío más ocultas de la Kabbalah, donde no existe, si existe el libre albedrío. Sino lo que voy es a otro tema. El tema, a mi modo de ver, es el siguiente. Se ha perdido en muchos casos el respeto. En consecuencia, el libre albedrío no puede ser una situación o un planteo frente a la falta de respeto hacia los mayores. A veces, en la tradición judía, en la tradición japonesa, en muchas culturas, el mayor tiene su respeto, tiene su ámbito. Yo creo que el libre albedrío no es hacer cualquier cosa, digamos, aquí, sin comprender primero los límites, cómo funcionan. Entiendo que el alma no le gustan los límites por naturaleza, porque como venimos del infinito, aquí nadie quiere de alguna manera operar sobre los límites. Y muchos cabalistas dijeron que indudablemente los límites son como complicados para establecer. En definitiva, nuestro propio cuerpo es un límite. Entonces yo creo que hay un tema, que es el tema de los límites, el tema de hasta dónde podemos llegar. Fíjate que el símbolo de la caída del árbol del conocimiento del bien y del mal fue traspasar el límite cuando no lo merecíamos. Entonces, ¿hay libre albedrío? Por supuesto, los jóvenes tienen que tener libre albedrío, no es que lo tienen que tener, no es que se lo damos nosotros a los jóvenes, sino que el alma humana viene a revelar un tipo de luz a este plano
y por lo tanto cada joven viene a revelar un tipo de luz. Por lo tanto, nosotros no podemos negar de ninguna manera la existencia del libre albedrío en la medida en que decimos que el alma viene a revelar luz. Es decir, cuando nosotros decimos el alma viene a revelar una luz que solamente esta alma puede revelar, estamos hablando de que estamos operando desde el libre albedrío. Cuando decimos que no existe el libre albedrío es porque en realidad la naturaleza del alma está predeterminada, y al estar predeterminada, lo que nosotros llamamos libre albedrío es la elección de lo que el alma vino a hacer a este mundo. Por eso ahí hay una especie de contradicción, en el sentido de que si yo elijo lo que mi alma no vino a hacer, estoy eligiendo mal. Y por lo tanto el mal surge de un libre albedrío que no eligió lo que tengo predeterminado. Por lo tanto, ¿qué es el bien? Es elegir lo que me viene predeterminado. Por lo tanto, siempre tengo que elegir lo predeterminado para estar en el bien. Por eso ya ves que el libre albedrío en el fondo no existe. Pero más allá de que no exista o que exista, nuestro plano opera. Tenemos la ilusión del libre albedrío. ¿Y en nuestro plano qué opera? En nuestro plano opera que cada alma tiene el privilegio de revelar un tipo de luz secreta que ninguna otra alma puede revelar. Es decir, tu alma va a revelar un tipo de luz que mi alma no puede ver, no la puede revelar. Y así nos pasa a todos. Cada uno está revelando un sod, digamos, de la Torá, como dice Isaac Luria, una letra de la Torá se revela a través de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo entrenar a los jóvenes a que puedan de alguna forma entusiasmarse? Por eso Aryeh Kaplan, el gran cabalista americano, dice, en el entusiasmo está el poder. Es decir, si alguien quiere poder, no busque poder político, no busque poder religioso, todos estos poderes son poderes que no existen. El poder que tiene el alma es el poder del entusiasmo. Es decir, cuando una persona se levanta a la mañana entusiasmada, esta alma tiene poder. Lo demás son todas, son poderes que desaparecen, no hay poder. Usted vaya al gimnasio para aumentar los músculos, es un poder que después se cae. El poder real es si me levanté a la mañana con entusiasmo, entonces tengo poder. Fíjate, el entusiasmo es del nivel de Keter. Es una de las características del nivel de Keter, porque por el entusiasmo desarrollas la voluntad. Entonces hay gente que se levanta a la mañana y tú la ves que no tiene entusiasmo y tú dices, no se puede creer, no se puede creer, porque esto es antinatural. Esto que está sucediendo, alguien que no tiene entusiasmo, es antinatural porque el alma desea la luz. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Está habiendo un desequilibrio en el alma que hay que corregir. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué almas son las que en realidad están desequilibradas? Las que no tienen entusiasmo, porque les falta el motor fundamental. El motor fundamental es el entusiasmo. Por eso el entusiasmo se puede, de alguna manera, analizar en paralelo con la emuná, con la fe o la confianza. Porque quien tiene fe, quien tiene confianza, en realidad tiene entusiasmo. Porque la fe no es una fe en Dios, una fe en los marcianos, una fe en Buda. La fe, la emuná, es un entrenamiento en el entusiasmo de la vida. Porque te han dado el privilegio de venir a este mundo, de creer que existís, porque no existís, así que te dieron el privilegio de creer en la fantasía de que existís. Y entonces estás en la fantasía de existir y tienes que estar entusiasmado de que has venido a este plano a revelar luz. Entonces la pregunta aquí es, tenemos que crear jóvenes entusiasmados. Un joven entusiasmado ni se alcoholiza, ni se droga, ni nada de nada. No se desequilibra, porque el entusiasmo es el afrodisíaco que lo mantiene. Oye, es que está increíble todo lo que estás diciendo y se me vienen a la mente las caras de tantos y tantos alumnos apáticos, compartiendo con colegas, también docentes. Esto es algo que se escucha en los consejos técnicos, insisto, con los colegas, los alumnos apáticos, apáticos. Ya no Mira, Marta, antes que alumnos apáticos, hay profesores aburridos. bueno, Si hay profesores aburridos en la universidad, a esta gente hay que sacarla de la universidad y darles clases de entusiasmo. No puede ser que en la universidad existan profesores que a los alumnos los aburren, porque entonces no les pidas a los alumnos que no sean apáticos. Hay muchos alumnos apáticos por profesores muy aburridos, profesores que leen, profesores que repiten. Si los profesores no tienen entusiasmo en dar su clase, que se dediquen a otra cosa, no es su ticum. Pero el problema está en que la universidad, el sistema educativo falla. Vuelvo a reiterarte, necesitamos almas entusiasmadas con profesores entusiasmados.
Si tú no tienes un profesor entusiasmado, si no tienes un pastor entusiasmado en una iglesia, la gente no va a ir. Si no tienes un rabino entusiasmado, la gente no va a ir. Si no tienes un profesor de cábala entusiasmado, no va a ir. La gente quiere entusiasmo. Es decir, ¿qué es entusiasmo? ¿Por qué necesita entusiasmo? Porque en realidad conecta con la vibración de esa alma. Yo soy una persona que nunca trato de no hablar de mí, aunque en cada entrevista me sacan algo, pero yo en general no tengo que decirlo, yo vivo entusiasmado. Es decir, doy clases entusiasmado y el día en que no estoy entusiasmado, digo, yo me retiro de aquí. Pero no se puede contratar un profesor en clases aburridas. Entonces, no solamente hay alumnos apáticos, hay profesores aburridos. También, Entonces que el profesor haga ticún primero. ¿Por qué tengo que hacer 4 años una licenciatura de profesores aburridos? Yo me voy de esa licenciatura. Eso es una vía crucis. oye, y es que, fíjate, conozco colegas que al final sí ponen amor en lo que hacen, sí tienen una vocación dentro de lo que hacen, sin embargo, también experimentan la apatía de sus alumnos. No hay, ahí la apatía de los alumnos no les tiene que interesar, porque ellos tienen que seguir entusiasmados. Si esos profesores bajan el entusiasmo por la apatía de sus alumnos, es que no tienen emuná. Porque la emuná es contra todo y sobre todo. Es decir, si hay un profesor entusiasmado, mira, yo me acuerdo claramente cuando yo llegué a España hace más de 20 años, que ya no tenía 200 personas en una conferencia. En la ciudad de Lleida llovía y solamente llegaron 3 personas, en un auditorio de 100 personas. Podía pasar dos cosas aquí. O que yo me retirara diciendo, aquí hay 3 personas. Yo impartí esa conferencia con un entusiasmo si hubiera existido 200 personas. Las 3 personas que estuvieron ahí se entusiasmaron tanto que luego crearon una conferencia al mes que había 40 personas, que luego 150 y al año teníamos 200 personas. Si yo hubiera renunciado a mi ticum, a mi entusiasmo frente a 3, quiere decir que otra vez caía en el resultado social de cuánta gente me mira, cuánta gente asiste a una conferencia mía. Mi entusiasmo es independiente del resultado exterior, porque mi entusiasmo tiene que ver con el ticum, no tiene que ver con el entusiasmo exterior. Por lo tanto, si yo no tengo alumnos, yo voy a seguir mi entusiasmo porque es mi ticum. Por lo tanto, si hay alumnos apáticos y el profesor se vuelve apático, en realidad aquí hay un problema. El profesor no está haciendo su ticum, porque el ticum lo tiene que llevar a su entusiasmo. Así que al contrario, mientras más alumnos apáticos tenga un profesor entusiasmado, más entusiasmo tiene que tener porque Satán está operando para probar su entusiasmo. Wow, no, pues ahora sí, duro ya la cabeza, vienes filoso. Porque sí está, híjole, este tema, me decía una colega, Marta, ¿cómo educar en la voluntad? ¿No? Una pedagogía de la voluntad, una pedagogía del entusiasmo, pero al final del día un ciego no puede guiar a otro ciego. Y mientras los profesores no lo tengamos en nosotros mismos, sin duda difícilmente se lo vamos a poder transmitir a nuestros alumnos. Ahora, también es un tema de sistema, porque seguimos educando. Yo no tolero cuando el mismo sistema de la institución para la que trabajo me forza a seguir implementando este mecanismo castigo-recompensa, porque siento que sigo adiestrando a mis alumnos. Porque al final un alumno que estudia por un 10 o que se mueve por una recompensa o por un castigo, ahí no estamos realmente educando en la voluntad. Entonces, una pedagogía, ¿cómo podrías tú, cuál sería la línea de arranque para una pedagogía de la voluntad? Yo creo que tiene que existir la severidad dulce o la dulzura severa, no sé cómo llamarlo, pero digamos, tiene que haber una línea en el medio, donde ese amor por el conocimiento se pueda transmitir. Porque en el fondo lo que tú tienes que hacer con esa alma es intentar que despierte por sí sola. Porque nosotros no somos el Mesías de nadie para que ese alumno deje de la apatía. Nosotros lo que podemos hacer es plantar una semilla que con los años puede crecer. Nosotros a veces no vamos a ver el resultado de un alma que va a crecer. Puede ser que crezca en 30, 40 años. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de nuestro ticum e iluminar no por iluminar al otro, sino por iluminar por nuestra propia naturaleza. Luego vendrá el tiempo y tiene que hacer lo suyo, porque la planta no crece en un día, tiene que tener un tiempo de gestación.
Entonces, no podemos caer en que vamos a entusiasmar automáticamente a estos alumnos. No, no existe esto. Tiene que ser un proceso por el cual el alumno sienta de que entienda por qué vino a la existencia, que vino al plano de la búsqueda. Trabajar con metodologías tratando de hacerlas reflexionar por qué ellos llegaron a esta existencia. Entonces, yo creo que con reflexiones, creo que hay que trabajar, por supuesto, mucho en la BINA, porque la base teórica de la mente en los jóvenes es mucho más fuerte a nivel conceptual. Entonces, llevarlos a las contradicciones conceptuales donde pueda aplicarse la luz. Es decir, nosotros sabemos, ya lo dijo el Baal Shem Tov en el siglo XVIII, que para poder crecer siempre tiene que haber una fisura o un vacío por el cual se pueda crecer. En consecuencia, cuando aparece una contradicción lógica en un joven o una contradicción existencial, es ahí donde tenemos que entrar a la posibilidad de que lo vea como una oportunidad. Es decir, tenemos que hacerle entender al joven que su debilidad es la fuerza y que la carencia es un vacío donde va a venir la luz. ¿Qué hace el sistema? El sistema ataca la carencia, juzga la debilidad y por lo tanto nos sitúa en la dualidad. Entonces, yo creo que la carencia tiene que ser una oportunidad de redención. Es por la carencia, por el vacío que tiene el otro. ¿Ok? No es, yo no sé. Bueno, qué suerte que yo no sé. Qué suerte que no lo sé, porque este no sé es el vacío. Por lo tanto, estamos siempre teniendo resultados de lo que tengo, ¿no? Es decir, el currículum. Para entrar en una empresa se presenta el currículum. Hay que presentar el anticurrículum. Hay que presentar, ¿sabe qué? Esto es todo lo que a mí me falta estudiar. Claro, no me contrataría nadie. Pero en los colegios, en la formación, tenemos que puntuar el que hace más preguntas y el que siente que sabe menos. Porque son las preguntas las que tenemos que enaltecer, no las respuestas. Tenemos un sistema educativo que quiere los resultados a partir de las respuestas, cuando el alma se libera a partir de las preguntas. Entonces empecemos a puntuar las mejores preguntas, no las mejores respuestas. Porque las preguntas son las liberadoras, no las respuestas. Así es, y al final tenemos también esta cultura, como bien dices, del resultado, también enseñar a esto, a lo mejor al desapego, toda esta parte de desapegarnos de los resultados para que también podamos vivir el proceso intensamente, vivir la presencia, pero toda esta terminología de verdad, cuando uno llega a la escuela y quiere implementar presencia, el poder de la hora, por ejemplo, la presencia, porque ya nos queda creo que poco tiempo para hacer conclusión, uno trabaja la presencia o el poder de la hora y se entiende que hablamos de la inmediatez, de la, no, del que no importa tanto, de la indolencia, de que no estamos forjando seres humanos con una visión de futuro. No se entiende realmente lo que es un estado de presencia de aquí y ahora para que realmente el alumno pueda entrar en un verdadero y profundo aprendizaje. ¿Tú qué opinas de Lo esto? que pasa que en realidad aquí no tiene que haber una contradicción entre el futuro y nuestro estado de presente, porque indudablemente a un joven no se le puede anular el futuro, es decir, le es muy difícil, porque el joven es puro proyecto, entonces el poder de la hora puede funcionar a los 40, 50, pero no tanto en los jóvenes que lo que quieren es desarrollar el proyecto de vida, con lo cual el Tikkun es ese proceso donde el presente está atado al futuro. No está. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de futuro estamos hablando. Es decir, no estamos en contra del futuro, estamos en contra del futuro en la exigencia de resultados. El futuro del tikkun que está haciendo tu alma es un futuro bienvenido. No necesitamos el poder de la hora para anular el futuro. Necesitamos el poder de la hora para tener un futuro acorde con el deseo del alma en su tikkun. Es decir, no es contradictorio futuro y presente, sino que en realidad es totalmente compatible. ¿Estamos hablando de un futuro de resultados o estamos hablando de un futuro donde yo voy a ser feliz de acuerdo a mi tikkun? Pero de futuro estamos hablando, porque en la gente joven no se puede anular el futuro por el ahora en tiempo presente. Yo creo que el mindfulness se entiende lo que quiere hacer, pero nosotros estamos en Occidente y somos proyecto, digamos. Es decir, Occidente es proyecto. Nosotros pensamos en el futuro. Lo que pasa es que pensar en el futuro no nos tiene que agobiar. Lo que nos agobia es pensar en un futuro con resultados, no pensar en un futuro de mi tikkun, porque al final mi tikkun tiene que ver con el potencial que yo extraiga hacia el futuro.
La pregunta sería, ¿la energía en tiempo presente está bien distribuida de acuerdo al ticum que se va a desarrollar en el futuro? No a ese futuro de resultados. Por eso volvemos a tener que dividir el futuro en dos, en un futuro condicionado por la sociedad o en un futuro de acuerdo al ticum de lo que yo ya estoy trabajando en el hoy. Por lo tanto, el hoy y el futuro no son contradictorios en el proceso de ticum. Es decir, el futuro está dentro del secreto del presente. Nosotros en la Cábala sabemos que todo el futuro está en este momento presente, solamente que por el tema del tiempo no lo podemos extraer del potencial. Es decir, nosotros tenemos en el nivel del alma todo el ticum realizado. Es decir, nuestra alma tendría todo el ticum. Lo que nosotros llamamos rectificación es la revelación de lo que el alma ya es. Entonces, el alma ya es todo. Ya no necesitaría a nivel de alma ser ticum. Nosotros llamamos rectificación a la extracción de la potencial del alma en el plano de la materia. Wow. Con lo cual nosotros, los que profundizan en la naturaleza de su propia alma, los que profundizan en la naturaleza de su propia alma, van hacia el futuro en el momento presente. Entonces, no es el poder de la hora, traen el proyecto del futuro al momento presente. Oye, Mario, estoy fascinada con lo que estás diciendo, pero no quiero que Instagram me corte, porque estamos ya... Bueno, lo lamento, no sé, estaremos llegando al final. Sí, no, es que esto es imposible, no, esto es infinito, ¿no? Pero me encantó esta frase que dijiste, el futuro está dentro del secreto del presente, y esta Así es, reconciliación. Me encantó. así es. Por eso fíjate que los grandes cabalistas de Alemania van a decir, estudiar la Kabbalah, estudiar la espiritualidad de la Cábala, es vivir en la era mesiánica. Nosotros ya vivimos en la era mesiánica porque ya sentimos el reino de Dios en nuestro interior. Lo hacemos presente. Objetivamente está en el futuro a nivel social, porque no se ve. Pero el que vive en ese entusiasmo, en esa éxtasis, ya está en la era mesiánica. Yo te agradezco infinitamente. Esto es, imagínate, gracias por todo y gracias a todos los que nos han acompañado. Mario, muchísimas gracias. Ahora sí, porque entramos 5 minutos y son 5 a la 1. Quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad. Tienes agenda llena y sin embargo tienes la generosidad siempre de participar en estos encuentros, en estas entrevistas, para acercar este conocimiento a tantas personas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al Bueno, contrario. puesto esto quedará grabado y estará circulando en YouTube. Y te agradezco enormemente. Gracias a todos los que se conectaron. Mira, corazoncitos y corazoncitos, 253 personas conectadas, todas tu público. Muchísimas gracias, Mario. Shalom. Shalom, shalom. Gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron presentes. Un placer. Hasta luego. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Este video lo estaré subiendo en el canal Educación Consciente, búsquenlo en YouTube, ahí estará esta entrevista con el profesor Mario Javier Sabán. Un abrazo y excelente semana para todos.